Ingenio. Un podcast dedicado a la innovación y tecnología, enfocadas a la mejora continua e ingeniería de procesos. Además de conversaciones con ingenieros, economistas, recursos humanos, almacenistas y muchos profesionales más. Ángel Castillo y Alexis Castillo nos llevan más allá de la manufactura. Ingenio. ¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos una vez más a Ingenio, como siempre aquí con el buen Alexis Castillo. ¿Cómo estás, Alexis? Hola Ángel, muy bien, ¿tú cómo estás? Aquí muy contento y emocionado de otra vez grabar un episodio contigo. Exactamente, un episodio otra vez entre amigos y ahora traemos un nuevo invitado, David Galindo, a quien tengo el placer de conocer desde hace bastantes años. Creo que, no sé, que serán ya unos 10, 11 años. Y Más o menos. bueno, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta experiencia? Bien, bien, ¿qué tal, Ángel? Alexis, un gustazo en saludarlos. Y se siente interesante porque es la primera vez que voy a salir en una entrevista. No, en temas, y justo platicando en temas de más especializados a lo que nos dedicamos. Pero pues adelante, ¿no? Y creo que es una parte interesante y reflexiva de todo lo que hemos hecho, ¿no? A lo largo de estos años. Pero adelante, Ángel. Perfecto, David. Pues muchas gracias, comunidad. Básicamente esta conversación va a ser acerca de consultoría, de cómo se relaciona con mejora continua, de cómo es la industria, sobre todo para los que van a entrar o quieren entrar. Entonces, David, no sé, me gustaría comenzar con una pequeña remembranza. ¿Quién es David Galindo? Tu carrera, algo que quieras compartir. Vale, vale. Sí, mira, pues rápidamente, 13 años resumido, yo diría que en menos de un minuto. Igual, pues David, estudié ingeniería industrial en el TEC. Yo prácticamente toda mi vida la hice en Monterrey. Hice todo el track normal de una gente del sur, más o menos, prepa TEC, TEC, y luego algo extraño, me mandaron a México de proyecto. Yo tuve la fortuna de entrar a Schneider Electric como practicante y previamente hice prácticas en otras plantas, bueno, en otras empresas. También me tocó estar por ahí trabajando en Oxxo, específicamente en Oxxo Gas. Y luego, te digo, ya estuve como practicante en Schneider Electric, ahí en el área de cadena de suministro. Nos tocó implementar, o bueno, ayudar más bien. Uno no implementó, uno ayudó a implementar los módulos de MM y WM para SAP. Y pues ya, a partir de ahí aprender un poquito de procesos, un poquito de organización, un poquito de tecnología. Y nos mandaron aquí a México. En México ya llevo aproximadamente 13 años, bueno, la Ciudad de México, 13 años. Y esto ha estado en 4 plantas de Schneider, la parte de transformadores secos, control, botonería y control. En Rojo Gómez, equipos especiales. Y me tocó a mí abrir una planta de Ciudad de México con todos los productos Make to Stock, Make to Order, que son para venta nacional y venta al extranjero, especialmente en Estados Unidos. Y bueno, eso en Schneider Electric, te digo, empecé desde practicante hasta gerente de cadena de suministro. Y por último, luego entró una empresa de alimentos y bebidas al norte del país para poder exportar a Estados Unidos productos tipo produce y hacer otros tipos de proyectos. Ahí estuve casi 3 años y en eso me regreso al DF, conocí a mi esposa y ya ganó el amor y nos regresamos aquí a México. En México, pues yo igual dije, no, pues voy a tocar puertas nuevamente. Yo empecé a buscar temas pues de lo que es mío, temas de cadena de suministro, temas de manufactura, temas de logística y un giro extraño de la vida, entro a BBVA, pero como subdirector en el área de ingeniería, pero en el área de atención a clientes, ¿no? Llevábamos todo lo que era UNES, IGE y Conducef como subdirector. Estuvo interesante. Luego de ahí pasamos a una empresa que es un partner de Cisco para vender todos los equipos y hacer la transformación de la empresa a de la venta de hardware a la venta de software y de servicios. Y luego paso a una consultora pequeña. En esta consultora nos toca hacer toda la transformación de procesos para una empresa financiera que está aquí en Polanco. Luego paso a una consultora más grande, una consultora mediana en Monterrey. Ahí me toca trabajar proyectos con wholesalers, con retailers, con empresas transportistas y de logística. Y luego ya, por último, hago el brinco aquí a mi última empresa, que estoy en NTT Data. Yo soy el encargado de la práctica de cadena de suministro junto con mi jefe, que él es el director regional de cadena de suministro a nivel Latinoamérica. Y pues yo estoy el encargado de desarrollar la práctica,
conseguir a los partners con los que queremos trabajar, desarrollar las capacidades, hacer la contratación, negociar los contratos con los clientes y prácticamente un poquito más de todo eso y la ejecución, ¿no?, de los proyectos. Long story short, eso. Creo que es un buen resumen de una carrera de inicio a fin enfocada en cadena de suministro, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Correcto. Pues comenzamos con el script, Ángel. Claro. Muy amplio tu currículum, David. Al final te hacemos unas preguntas de seguimiento al respecto. Dale. Pero ya entrando en materia, en la parte medular de esta conversación y en parte de tu expertise, ¿qué es una consultoría como tal? ¿Y qué perfil tiene que tener un recién egresado interesado en estar en la parte de consultoría? Digamos, puede ser un arquitecto, un ingeniero industrial, un ingeniero mecatrónico, un contador. ¿Qué perfil es necesario para entrar en la parte de consultoría? Mira, justo. El tema de consultoría es muy amplio y lo quiero resumir en la consultoría brinda asesoramiento y soluciones a las organizaciones, ¿no?, en temas ya específicos para poder mejorar el desempeño o eficiencia o resolver ciertos problemas. Y no me gustaría que lo acotáramos en los perfiles que ahorita describiste, Alexis. Yo te lo voy a explicar. Porque una consultoría, igual si lo queremos poner en palabras cotidianas, podría ser que es una renta de capacidades, ¿no? Y a capacidades me refiero a una renta de cerebros, una renta de herramientas y una renta como de qué son las tendencias y cuáles son las mejores prácticas que están en la industria. Lo que te decía es que no me gustaría solo acotarlo en eso porque hay consultoría, por ejemplo, consultoría financiera, consultoría de auditoría de impuestos, fiscal, hay consultoría legal, hay consultoría de salud, hay consultoría de un montón de cosas. Yo he trabajado con los temas de consultoría de negocio y consultoría de cadena de suministro, ¿no? Enfocados también en temas de eficiencia, en temas de rentabilidad, todo apoyado a través de la modificación o la mejora de procesos, la mejora organizacional y la mejora de la tecnología. Y esas tres la llamamos la parte de capacidades, ¿vale? Y luego, contestando al otro que me preguntas sobre eso, ¿qué perfil debe tener un recién egresado? Y yo no lo acotaría también solo a un recién egresado, pero en general una persona que quiera estar dentro del mundo de consultoría y si ahora sí vamos a acotarlo a temas específicos de negocio y si lo queremos acotar también a cadena de suministro o operaciones, que es mi ámbito, pues yo diría que tendría que tener habilidades sólidas, analíticas, resolución de problemas. Eso creo que es lo más importante, tener siempre ese chip de querer resolver problemas y esa actitud de poder identificar anomalías o poder siempre ir un poquito más hacia la investigación y todo esto con función de datos, ¿vale? Porque los datos es una parte medular de lo que nos va a ayudar a hacer la transformación de lo que queremos lograr, ¿no? Porque ahora sí, y disculpen a lo mejor el francés, pero con los pelos en la burra ya le puedes decir a todo, mira, es que el 30% de las veces es tal, el 75% de las veces es tal, el 60% de las veces es tal. Y entonces ya con la estadística, pues ya podemos hablar, ¿no? Ya no te estoy diciendo, yo creo que ahora son datos, ¿vale? Y creo que eso es lo que engloba consultoría y creo que eso es un perfil más general de lo que puede ser un recién egresado o cualquier persona que pudiera estar en consultoría. Y David, dándole seguimiento a lo que contestas, ¿crees que por lo amplio que abarca la palabra consultor, puede llegar a ser una palabra un poco ambigua? Sí. Y justo, ¿no? O sea, y el tema también va en la especialización de la consultora y en la especialización de la consulta, ¿no? Entonces también va mucho también en función del cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Si el cliente solo quiere y vamos a hablarlo ya también en temas más del día a día, también en una consultora, hay proyectos de papel y hay proyectos que ya no son de papel, que son los de implementación, donde ya tienes que implementar la solución que tú diseñaste o que alguien más diseñó y ahora es llevar a la realidad todos esos puntos. Entonces, va en función del alcance que tú que hagas, que las dos partes, tanto el cliente como la consultora, lleguen, ¿no? Porque te digo, puede ser muy rápido y, oye, necesito un análisis o un diagnóstico de cuál es mi situación actual en temas comerciales o cuál es mi análisis de capacidades en el tema de organizacional para el área comercial o cuáles son las capacidades que tengo en los almacenes. Entonces, todo se puede quedar en un proyecto de blanco y negro donde te hacemos diferentes análisis, diferentes insights,
te hacemos un roadmap y te definimos cuáles son los que creemos los planes de acción correctos para poder llegar hacia el rumbo de las necesidades que tú nos estableciste. Pero también hay otro lado también muy amplio, es si, oye, yo necesito hacer implementaciones de tecnología para poder dar el seguimiento a todos mis pedidos a lo largo de la red de México. Bueno, pues sí, hay que hacer todo un entendimiento de las necesidades del negocio, hay que hacer todo un entendimiento de los procesos, hay que diseñar o hay que estandarizar los procesos, hay que sistematizar los procesos y ya por último poder implementar todas estas tecnologías más avanzadas para llegar a ese punto, ¿no? Entonces te digo, es amplio, es muy, muy amplio. Pero va a depender en función de un buen consultor que te pueda acotar el alcance del proyecto de lo que necesita el cliente. Bueno, creo que parcialmente has respondido, David. La siguiente pregunta que la que tenemos es, en una consultoría especializada, pues en alguna rama en particular, no sé, alimentos, cadena de suministro de alimentos, pues no es lo mismo, no sé, los frijoles enlatados que un jamón de pierna ahumado. Entonces, ¿tú cuál crees que sería ese? ¿Cómo un consultor puede agregar valor cuando, a pesar de que está muy acotado la industria a la que va dirigida, de todos modos puede ser muy amplio? Me parecería Sí, que la respuesta es a través del alcance, ¿o tú qué piensas? mira, justo, también va en la especialización de la consultora y va en metodologías, ¿no? O sea, digamos que un proyecto sí lo puedes acotar con ese tipo de perfil que platicamos a un principio, ¿no? Gente muy dedicada al tema de análisis de negocio, al tema de poder leer la data y al tema de poder entender y traducir las necesidades del cliente, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, los retos de cadena en frío son muy distintos a los retos de una cadena tradicional que lo subes a un camión y lo mueves, pero si, por ejemplo, en una cadena en frío baja una temperatura a 2 grados, ya se echó a perder el producto, etcétera, tienen ciertas especialidades, pero digamos que el fin es el mismo, ¿no? O sea, el fin es arreglar un problema de negocio, el fin es darte una recomendación o el fin es hacer una implementación de algún software, alguna tecnología para poder resolver justamente ese problema. Y también aquí ya viene el tema de la confianza en las consultoras, ¿no? Y cuáles son las capacidades que tienen las consultoras que tú estás solicitando. Eh, ya es interno, pero por ejemplo, las consultoras también tenemos un track, digamos que contestando también parcialmente lo que decía Alexis de la gente y la carrera, puedes tener dos tracks, ¿no? Un track que es yo quiero especializarme y ser analista, consultor junior, consultor senior, manager, director y llegar a ser socio de la práctica, o yo pudiera hacer toda mi track a través de la especialización y yo voy a ser el que sabe mover, y no se pueden decir marcas, pero bueno, me voy a aventar un comercial. Yo me voy a especializar en Blue Yonder, o yo me voy a especializar en Zebra, o yo me voy a especializar en Honeywell, o yo me voy a especializar en Oracle, en la parte de TMS para hacer toda la configuración y la implementación y mantenimiento de cadena en frío, ¿no? Entonces, digamos que existen 20 en el mundo, ¿no? O alguna. Entonces, tú ya puedes ir haciendo esta especialización. Cuando haces tú un proyecto, y eso es importante también la parte del alcance, tú tienes también un pool de expertos. Y algo, por ejemplo, que también es interesante e importante ya en consultoras más grandes, es que puedes contar con este asesoramiento y este pool de expertos dentro del proyecto. No es recomendable, y eso lo platicamos hace ratito, que le hagas una cargabilidad de que digas, oye, voy a meter un consultor que sabe por qué el tornillo tiene 20 hilos y no 19, el 100% del proyecto, porque te va a salir carísimo, ¿no? O sea, no necesitas que esa persona esté ahí. Entonces tú empiezas a generar como estos centros de excelencia que atienden diferentes proyectos, pero que tienes acceso a esa información, ¿no? Entonces tú ya haces con todo la parte de los consultores junior, analistas, etcétera, y ciertos perfiles de conocimiento, tú puedes tener acceso a esa información y a ese retro con los especialistas, ¿vale? Y entonces así es como puedes ir atacando diferentes tipos de proyectos, digamos que dentro de la misma industria, ¿no? Bastante interesante. Gracias. Dando continuidad a la pregunta que hizo Ángel, David, y tú que comentabas en la pregunta anterior, la parte de estandarización y sistematización de procesos, ¿crees que un consultor que esté especializado en cierta área puede trabajar de igual manera en una área diferente a la que ya está? Siempre es posible, pero también depende de cuántos años ya de experiencia tenga dentro de su rama, ¿no? O sea, luego no es lo mismo de, oye, yo estoy especializado en, voy a decir algo, en SAP, en finanzas,
y quiero irme a Zapa Cadena Frío. No te digo que no, solo te digo, no vas a ganar lo mismo porque no sabes lo mismo y te va a costar pues un mismo tiempo para poder llegar a ese entendimiento. Entonces, digamos que pudieras hacer brincos, sí, pero también me función de, oye, soy feliz, o soy feliz, digo, ya son otras cosas, ¿no? Pero contestando la pregunta, sí se puede, pero también es ver qué tan distinto es lo del conocimiento. Si yo tengo conocimientos fiscales o yo tengo conocimientos financieros y los quiero aplicar en temas de WMS, pues la respuesta es, pues, no tiene sentido, ¿no? O sea, por mucho que te digan persigue tu sueño y es lo que quieres hacer, pues yo te diría, pues si ya tienes ciertos compromisos como con una familia o lo que sea, pues no te muevas de ese track, ¿no? O sea, yo creo que te podrías ir especializando sin arriesgar lo que ya tienes. Ah, muy bien. Oye, pero por lo mismo de que un consultor tiene mucho dominio en el tema de procesos, ¿crees que esa curva de aprendizaje es inferior si se quiere mover a un área diferente a la que no está acostumbrada? No, justo, es un, y tal vez me dé un balazo en el pie por los equipos, pero justo como un consultor tiene este conocimiento general y tiene este entendimiento de facilidad de entendimiento de negocio y tiene esta traducción a procesos, indicadores, organización y todo lo que habíamos hablado de capacidades, pues es un prospecto muy interesante para el cliente. O sea, si nosotros trabajamos para el cliente A o para el cliente B o el cliente C y dice, oye, pues él es un buen prospecto que pudiera estar haciendo la gerencia de cadena de suministro o la gerencia de operaciones. Y entonces sí se puede hacer toda una migración de esa parte de capacidades. Yo diría que bajo ese entendimiento de procesos, sí puedes hacer esta aplicación en donde quieras, ¿no? O sea, en donde quieras. Obviamente vas a necesitar especialización en ciertos conocimientos clave, porque, por ejemplo, si tú quieres ir a hacer procesos a un área financiera, pues vas a necesitar entender todo lo que sucede en un área financiera o en un banco o en una atención a clientes o en una licitación. O sea, no te digo que no, le va a tomar su tiempo y seguramente lo va a poder lograr, ¿no? Ya también tenemos herramientas y ya existen herramientas en el mercado que te pudieran ayudar a hacer toda esa transición, pero igual requieres apoyo de tu jefe y requieres apoyo de la empresa. Es algo que a mí me... ¿O de ChatGPT? No, uno sí, pero digamos que existe toda esta parte de minería de procesos, ¿no? Entonces, es algo que a mí me llama la atención porque al final de cuentas todo eso te sirve como para bajar información y poder llegar a lo que te decía con las personas y decirle con los pelos de la mano, mira, güey, del 35% de las personas se van por la izquierda por bla, 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 entre 60 y tantos se van a la derecha por no sé qué. Y entonces empiezas a jugar con modelos y puedes hacer todo este entendimiento a través de los procesos. Y luego, bueno, ya tienes la inteligencia artificial y tienes acceso a muchísima información, entonces la parte de hacer esta transición, pues se convierte rapidísimo, ¿no? Lo puedes hacer muy rápido. Digo, igual, sorry que te Perfecto. mezclen muchos temas, pero creo que es una respuesta muy amplia o más concreta. Ajá. No, perfecto, David. Mira, creo que hasta ahorita hemos hablado mucho de la parte de técnica, de hacer implementaciones, de hacer análisis, pero creo que también la parte, bueno, me quisiera pensar que la parte humana es importante. ¿Por qué? O sea, si llega un equipo de consultores a una firma y resulta que tal director siempre ha abogado por A y resulta que es B, pues ahí la parte ya más política empieza a moverse. Entonces, con base en esta suposición, ¿qué sería más importante? ¿Tener habilidades duras, tener habilidades blandas, tener un equilibrio sano, un desfase hacia un lado, hacia otro? Vale. Necesitas tener un equipo. Ah, ok. Y te voy a contestar, justo, porque cada quien cumple diferentes roles. No le voy a asignar a un analista el que hable con el vicepresidente de operaciones, me doy un balazo. Y no voy a asignar igual a un analista a lo mejor a que haga entrevistas con directores o que haga entrevistas con managers, ¿no? O sea, no está a ese nivel. Y si yo hago eso, pues yo puedo exponer tanto al analista como exponer a la firma porque me van a decir, oye, me estás poniendo a alguien que no sabe. Pero entonces por eso tienes roles y responsabilidades dentro de un equipo. Tienes pool de expertos, tienes directores, tienes manager, tienes consultores senior, tienes diferentes jerarquías que pueden ir aplicando con diferentes estrategias a diferentes niveles de la organización, ¿no? Entonces eso creo que apoya mucho a los temas políticos, ¿no? O sea, me ha pasado. Directores solo le hablan a directores, managers le hablan a managers, operadores le hablan
analistas, de consultores. O sea, sí hay organizaciones donde tenemos eso muy marcado, pero también hay organizaciones donde es muy abierto, ¿no? Pero también, nuevamente, o sea, por ejemplo, si tenemos acceso con el director comercial o el director ejecutivo, pues no voy a poner un analista, ¿no? Insisto, o sea, de ahí vamos yo y mi jefe, o vamos el director regional, o va diferente gente que puede también. Y algo que la gente, que los clientes quieren al momento de comprar, y digo que a lo mejor estoy contestando otra pregunta, pero algo que los clientes quieren es ganas, y quieren conocimiento, y quieren seniority, y quieren estar seguros que el dinero que están invirtiendo es lo que realmente van a recibir, ¿no? Y entonces sí me ha tocado también ver, no en mi consultoría, pero en otras consultoras, donde te venden por vender, ¿no? Y entonces ahí es donde se meten realmente en un problema, porque dices, oye, me estás poniendo a alguien que aprende, que es músico, a hacer shadowing de procesos en cadena en frío. Dices, oye, pues yo no te estoy pagando 2 pesos como para que vengas y me hagas todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, el seguimiento se hace súper puntual y estás el micromanagement al máximo, pues para saber qué fue lo que diagramó el músico, ¿verdad? Sí, Sí, creo que es una respuesta muy completa, ¿no? La jerarquía y el seniority que se van ganando te va dando acceso a diferentes niveles de diferentes habilidades. correcto. Y todo suma, ¿no? Porque al principio eres muy técnico y entonces después tienes que ir desarrollando esta habilidad de poder sacarle la información al cliente y de poder ir analizando y procesando esta información, y luego aparte tienes que ser hábil o tener esta, pues sí, esta facilidad de palabra para poder transmitir una idea, ¿no? Y poder vender una idea y poder implementar una idea a lo largo de la organización. Entonces, creo que esa respuesta lo hace mejor, ¿no? Tienes por eso diferentes niveles dentro de la organización y por eso tienes un equipo. Perfecto, David. Perfecto. Y ahorita comentabas un poco sobre el tema de metodologías. ¿Existe alguna metodología estándar para hacer consultoría? Digamos que esta si la escucha mi jefe me va a golpear, ¿no? Digamos que son tres, pues lo puedes hacer en 3 fases. Prácticamente todo entra en 3 fases, ¿no? Estado actual, estado futuro e implementación, o roadmap, o las iniciativas. Digamos que lo puedes súper simplificar en eso, ¿no? Hacer un diagnóstico de tus capacidades, hacer un diagnóstico de la estrategia de la empresa, hacer un diagnóstico de las capacidades, te digo, instaladas. Y luego haces ahora sí, en el to be, en el estado futuro, es, oye, hago workshops donde yo defino qué son los retos o hacia dónde yo veo mi organización, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo trabajo con un retailer que no tienen implementado todos los temas de omnicanalidad o la parte de e-commerce, y entonces es un must poder hacer e-commerce o omnicanalidad, porque si no, pues, ¿qué te digo? En 10 años ya no vas a existir, ¿no? O sea, y entonces ahí es, oye, yo tengo el reto entonces necesito nuevas redes de distribución, necesito equipo especializado para dar seguimiento a las órdenes. Oye, yo necesito implementar nuevos centros de distribución para estar cerca de mis clientes, ¿no? Y entonces, pues ya tienes una visión, por llamarlo de alguna manera, de qué es lo que necesitas hacer, ¿no? Y sobre esa visión, pues empiezas a construir lineamientos y empiezas a construir, pues, procesos o pasos que te van a llevar hacia esa visión, ¿no? Hacia 10 años. Y nuevamente, cuando llegues ahí, pues vas a tener que hacer todo este ciclo, ¿no? Este es un ciclo de nunca acabar, porque la gente y las otras compañías están siempre innovando. Pero digamos que ya llegaste a ese punto del avisionamiento, ahora hay que hacer todo el detalle de cómo vas a llegar ahí. Digamos que eso es como un modelo tradicional de una consultora de papel. Y luego agrégale un punto 4, que tendría que ser la parte de la implementación de tus iniciativas, ¿no? Digamos que en esas 4 pudiera caber todo un proyecto de consultoría. Y ese, digamos que es un proyecto siempre ongoing, ¿no? Súper. Y oye, ahorita comentabas la parte de Ujú. innovación. Am, yo entiendo que muchas veces en las escuelas existe un gap muy grande con respecto al estado del arte de alguna profesión, ¿no? Y ese gap también existe, de hecho, en las empresas. Pero me he dado cuenta que con la consultoría es más usual que estén más cerca del estado del arte. ¿Es cierto? Justo, la consultora no va a estar dentro del estado del arte, pero la consultora te va a ayudar a saber qué es el estado del arte, cuáles son las tendencias de la industria, cuáles son los retos de la industria, cuáles son los errores más comunes a poder diseñar esas estrategias y llegar a eso. Y entonces te va a ahorrar ciertos pasos, ¿no? La consultora no es, por ejemplo, yo no tengo una fábrica
O sea, pero yo, por ejemplo, vengo de fábrica o hice proyectos en planta o tengo ciertos estudios y especializaciones en planta que todo ese conocimiento aplicado es la parte de la solución a las industrias. Y luego lo otro que te decía hace rato es también el tamaño de la organización, ¿no? Entonces yo tengo acceso a información de proyectos, por ejemplo, en Japón. Yo tengo proyectos de Alemania, yo tengo proyectos de España, yo tengo proyectos de Estados Unidos, yo tengo acceso a información de proyectos en Brasil. Entonces, si no es un proyecto que digamos que casa muy similar a esto, porque realmente difícilmente un proyecto va a casar así al 100, eso es prácticamente imposible, tiene ciertas ecuaciones o ciertas diferencias en contexto, negocio, gente, etcétera. Pero pues todo eso te va a saber, te ayuda a definir cuál es el estado del arte, cuáles son las mejores. Hay una práctica palabra que no me gusta, pero se utiliza. ¿Cuáles son las mejores prácticas en la industria? Y esas mejores prácticas te ayudan a ti a sistematizar, ¿no? Entonces, tú cuando trabajas, por ejemplo, con un software, con un RP o un WMS, y dependiendo con el que te cases, le van a llamar de diferente manera, pero la idea es, no sé, hacer el recibo más ágil, ¿no? Entonces, sobre eso, ¿no? Tú puedes jugar con todo eso. Suena, suena muy interesante. Mira, platicando con varios consultores con los que he tenido la oportunidad de tener amistad o de trabajar con ellos, tal cual, en las organizaciones, yo me doy una idea de que el mayor problema que hay en una organización generalmente es la comunicación, no tanto como la parte técnica, que los sistemas no se comunican entre sí, sino que el director, no voy a decir nombres especiales, pero el director A no se lleva con el director B y entonces pues no hay una sinergia. En tu experiencia como consultor, ¿qué tan común es esta parte que la causa raíz sea un tema de canales de comunicación entre quienes toman las decisiones o que realmente el problema esté dentro de una parte operativa? Yo creo que son una mezcla de las dos. Justo, en muchos proyectos todos dicen, es que es un problema de comunicación. Y luego cuando estás ahí, es que es un problema de comunicación. No hay los canales de comunicación. Entonces, te da a ti indicios de que realmente hay algo más, ¿no? O sea, porque, pues, oye, échale un WhatsApp, ahí está, ¿no? Márcale, ¿cuál es el problema? O llámale a la extensión, o mándale un correo, porque comunicación. Creo que nunca en la vida o nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tantos canales de comunicación como el día de hoy. Entonces, yo en lo particular soy creyente de que la comunicación no es, ¿no? Entonces, ¿qué sí puede ser, no? Hay muchos intereses ya internos dentro de las empresas, mucho juego político que tampoco ayuda, pero también, y eso va, por ejemplo, luego en la asignación de presupuesto. En la asignación del presupuesto del próximo año. Oye, ¿se lo voy a asignar a calidad o se lo voy a asignar a manufactura? Oye, ¿se lo voy a asignar a finanzas o se lo voy a asignar a logística? Y entonces, en la función de que hagan mejor utilización del presupuesto, pues bien, todo eso. Pero luego, eh, eso me dice que, bueno, la experiencia, ¿no? Los procesos no están alineados, ¿no? Entonces, al tú tener silos, pues Ujú, tienes el silo A, que no se habla con el silo B, que no se ujú. habla con el silo C y no se habla con el silo D, o el A y el B, o lo que quieran. Pero entonces tú tienes estos hilos que tienes que romper, ¿no? Y entonces tú tienes, digamos que comúnmente, eso también lo vas aprendiendo comúnmente, la organización primero, diseñas la organización, o sea, voy a tener un área de calidad, o voy a tener un área de manufactura, pero lo que tú tienes que hacer realmente es poder diseñar la organización a través de los procesos. Y cuando los procesos están alineados y los procesos se comunican y tienes indicadores que no les importa el silo O, el silo B, el silo C, que Ujú. son comunes para toda la organización, entonces ya empieza a haber esta colaboración y ya empiezas a romper pues estos temas de comunicación. Oye, ¿cómo no vas a saber cuál fue el resultado de la producción del día anterior? ¿No? O sea, ese tipo de cosas a mí me llama, me dice, oye, no tengo los procesos adecuados, no tengo los indicadores adecuados, no tengo la organización adecuada o no tengo las herramientas adecuadas para poder dar ese seguimiento a la comunicación que yo no tengo, ¿no? Creo que lo que estoy oyendo, y tú corrígeme David si estoy mal, es que hay dos elementos importantes, que es la arquitectura del organigrama y de los procesos, por una parte, y por otra, la organización tiene que tener objetivos en común para que no haya estas disputas de poder, porque al final ambos, o las tres, o cuatro, o cinco N partes, van hacia el mismo lado. ¿Sería Sí, algo así? justo también. Y algo que, por ejemplo, yo platicaba anteriormente con todos mis equipos, era el tema de
la competencia no solo está fuera, la competencia también está dentro. Y no Sí, me hablo de no hablo de diferentes departamentos. Hablo, por ejemplo, en este tema de la asignación de los presupuestos. Oye, ¿qué tan productiva es la planta de México contra qué tan productiva es la planta de China contra qué tan productiva es la planta de Estados Unidos? Oye, no, pues que los Estados Unidos, es muy caro producir el producto. Ah, pues mándalo a México o mándalo a China. Y entonces ya tienes ese juego interno de dar la productividad a la organización, porque al final de cuentas, tú vives, o bueno, la organización vive a través de los shareholders, ¿no? O sea, de los accionistas. Y los accionistas, pues, necesitan, oye, yo por cada peso que te dé, yo necesito que tú me des 20 centavos de claro. contribución. Y entonces se vuelve una competencia de, oye, el accionista el día de hoy tiene su dinero guardado aquí con nosotros, pero mañana se va con la competencia o lo saca y lo mete al banco o lo quita y se lo mete a los CETES. Entonces realmente tienes una competencia tanto interna como externa y eso valdría la pena que todos los elementos de la organización estuvieran alineados porque eso fortalecería la organización realmente, pues más, ¿verdad? Muy interesante, Ángel, David. Y ya hablando, entrando más con el tema del factor Ujú. humano, complementando la pregunta que hacía Ángel, si ese tema de la comunicación es un problema más que va por el lado del ego, la arrogancia o la soberbia, también es chamba del consultor atacar o lidiar con estos temas. Sí, claro. Y lo que les comentaba hace rato, o sea, por eso tienes un equipo, ¿no? O sea, también hay clientes que son muy pesados, hay clientes que son más tranquilos, hay de todos tipos, ¿no? Y por ejemplo, el ganarse a eso, pues ya también depende, por ejemplo, del director o del manager o del equipo. También, si el equipo se gana a los analistas o a toda la gente, entonces, pues vas haciendo una mejor sinergia, ¿no? La intención, como siempre, es poder ser una empresa o una consultora, un partner estratégico de tu cliente, ¿no? La estrategia de cada una de las empresas, pero por ejemplo, ahorita donde yo trabajo y una fiel creencia mía es, oye, pues sé partner estratégico de ellos, ¿no? Ayúdalos a crecer a lo largo de todos los años que se puedan estar trabajando en conjunto, ¿no? Entonces, se convierte también en un tema de cómo generas confianza con el cliente, ¿no? Y la confianza la generas cumpliendo tu palabra y entregando en tiempo, ¿no? O sea, no hay más, y entregando un producto de calidad y entregando valor, o sea. Muy bien, pues estamos al lado de habilidades tanto suaves como blandas, comentar la parte analítica, ahora la parte de estar en confianza, entrar en conseguir confianza con el cliente, con los colaboradores internos. Entonces, con todo eso que comentas, el abanico de habilidades de un consultor es muy amplio, pero resumiéndolo, ¿cuáles crees que son las habilidades más importantes, tanto duras como blandas, que tiene que tener un consultor? Yo te digo, yo creo que son analíticas, claramente, o sea, de entrada, o sea, necesitas saber moverle al Excel, moverle al PowerPoint. También un tema es poder ser, digamos que tienes estos dos lados, ¿no? Tienes una parte funcional y una parte técnica, y la parte técnica, pues es todos estos hard skills, y la parte funcional, pues es todos estos soft skills, por llamarlo de alguna manera. Y te digo, yo creo que la parte analítica, yo creo que la parte resolutiva de problemas, la tienes que tener en los temas hard, y luego ya le puedes meter, ¿no? Sé Visual Basic, o sé macros, o sé planeación de la demanda, o sé temas de optimización de inventarios, o sé la definición de red, o sea, temas de, a través de la especialización del uso de software, yo puedo generar soluciones, ¿no? Pero lo que te digo es, también necesitas tener esta parte de, llamémosle empatía, o sea, poder también saber cuál es el contexto de lo que vive el cliente, eh, poder traer esa información a nuestro entendimiento. Y lo que te digo es hacer todo este análisis con tus hard skills, hacer todo este análisis, porque al cliente no le sirve que tú le digas lo que ya sabe, ¿no? O sea, el cliente te paga porque tú le digas insights, ¿ok? Con toda la data que tienes a través de tus hard skills, todos estos son los insights. Pero entonces ahora viene la parte de soft skills, de la de comunicación, la parte de escucha y la parte de poder transmitir un mensaje, que creo que es la parte más importante, es ese famoso so what. Luego lo van a andar escuchando en temas de consultoría, ok, este slide para qué me sirve, o qué es lo que me quieres transmitir, o todo lo que hiciste, para qué sirve. Es este famosísimo so what el que te va a dar pues el exposure de, ok, todos tus análisis van a decir que hay que ir hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera. Pero es eso, ¿no? Es esa parte, poder transmitir una idea, creo que es lo más importante. Y creo que volvemos al punto del software, es decir, como tú bien decías, o sea, tienes un set de información y cómo transmito una idea, y esto a mí qué, ¿no? Creo que sería en un español más chilango,
eso a mí, ¿para qué me sirve, no? Ese es el para qué te sirve todo lo que te dije. Ajá, justo. Y esto es, Exactamente. y para qué, ¿no? Así Y fíjate que en muchas veces mexicano, y no para qué. trabajamos, ¿Y para qué? fíjate que muchas veces no trabajamos eso o no nos enseñan esa parte de las universidades. Entonces, ¿cómo puedes trabajar, cómo puedes fortalecer esa parte de poder expresar la información que tienes? Es eso, what? Es algo muy importante. Justo en la fin de semana desayuné con unos amigos y estábamos platicando de eso, ¿no? O sea, le digo, oye, ¿cómo ha cambiado mis habilidades para transmitir información? Pero yo no lo dije de esa manera, dije, ¿cómo ha cambiado mis presentaciones? Yo cuando estaba como gerente de cadena de suministro tenía que presentar resultados a los operadores mes con mes de cuáles fueron el nivel de servicio, cuáles fueron los hits que tuvimos, etcétera. Y veo mis presentaciones de ese entonces y digo, son un mugrero, o sea, yo agarraba una tabla de Excel y la ponía así de que pues, el color significa lo mismo y eso, ¿no? Pero entonces, y eso lo vas desarrollando con la práctica, no hay otra manera, o sea, así, a prueba y error. O sea, pero tú también tienes que ir definiendo el mensaje a través de tus números y a través de las gráficas y a través de la síntesis de la información. Y eso es muy importante, la síntesis. No resumen, sino cómo yo voy a transmitir una idea a través de las gráficas o cómo voy a transmitir una idea a través de los números o a través de las cajitas que yo estoy poniendo. Y entonces se convierte también en un challenge el cómo voy a diseñar el slide, o aquí en el argot le dicen el deck, cómo voy a generar el deck para transmitir el mensaje que quiero transmitir, cuál es la información que voy a necesitar para transmitir ese mensaje. ¿El mensaje queda claro o no queda claro? ¿El storytelling de la presentación es claro? Y vamos utilizando, por ejemplo, hay un método que es como una pirámide, de más a menos, ¿no? La transmisión de la información. Todo eso es claro. Entonces te digo, no es un tema que lo vas a desarrollar de hoy a mañana. O sea, realmente es, ponte a estudiar. Hay libros que te ayudan. De hecho, luego les puedo decir cuáles son, pero que te van ayudando también a hacer esta transmisión de información, ¿no? O sea, de poder estructurar una idea y poder transmitirla de manera más clara, ¿no? O sea, cuando alguien entiende esa idea, es porque la persona que hizo la transmisión o la parte de UX hizo como realmente muy bien su trabajo, ¿no? Y luego hay un comentario chistoso, digo, explicando eso, ¿no? El otro día estaba escuchando a una señora que dijo, es que mi hijo es muy inteligente porque ya le puede mover a la tele y la prende solo. Le digo, señora, dele las gracias a la persona de UX porque, porque logró hacer un producto tan bueno y tan sencillo que un niño lo puede usar, ¿no? Y pasa lo mismo acá. Me parece que con lo que estás comentando, David, es importante que uno al transmitir una idea sea capaz de entender a quién tiene enfrente, cuánto tiempo tiene y qué es lo que quiere saber, para también compartir algo que me acaba de pasar con uno de mis gerentes. Estamos comprando un software que va a ser ubicaje automático. Luego, ¿sabes qué? No tengo tiempo, échame la mano con la presentación para el CEO. Primera presentación, ¿qué es esto? Y 20 renglones. Y yo, no, o sea, el CEO, si bien nos va, tiene 3 minutos o menos, y en 3 minutos o menos tenemos que convencer. Primero, ¿cuál es tu problema? El cubicaje hoy me cuesta tanto y es un problema por estos casos en particular. Hemos pedido a los clientes. ¿Qué hace el software? Hace cubicaje automático, el costo es tal, el payback es tal. Aquí está un ejemplo, si tienes tiempo. Pero hasta el final, o sea, no sé si fue la mejor manera, pero creo que a nuestro director general le gustó primero escucho que tú entiendes cuál es mi problema. Luego me traes una solución explicándome en 2 renglones qué es, y al final, si yo tengo tiempo, está todo el detalle. Digo, obviamente no soy consultor, pero yo quise entender que eso era lo que necesitaba mi director general y literalmente nos dio 3 minutos, ¿no? Entonces, no es lo mismo eso que cuando se lo presentemos a la gente en piso de, oye, ¿sabes qué? Vas a usar este software para hacer el cubicaje, tal vez en tu vida será una computadora y ahora sí va a ser un reto diferente, ¿no? Pasa. Y justo ese tema, y es algo que, por ejemplo, a mí sí me gusta hacer. Obviamente, tú le dedicas una semana, un equipo entero a diseñar y a presentar todo el material de la presentación final al director ejecutivo o a los socios, lo que sea, ¿no? O sea, gente muy importante de la empresa. Y entonces yo siempre, o sea, les haces un choro, les haces unas presentaciones muy bonitas, honestamente, sí, o sea, pero al final yo siempre les digo a mi equipo, hagamos una slide de cierre
¿no? O sea, hay una slide de inicio, de que estos son los puntos importantes, y una slide de cierre. Ok, todo esto, ¿cuáles son los mensajes clave? ¿Y por qué tienes que hacer lo que te dijimos que tienes que hacer? ¿No? Resumido en 5 puntos. ¿Por qué? Porque si realmente tú le dedicas horas y días, y te digo casi hasta semanas en la elaboración de esta información, que al final la van a leer, no te digo que no, pero la van a leer el domingo, o la van a leer en un vuelo, o la van a leer en otro momento que tengan un poquito más de tiempo. Pero en el momento que necesitan ahí, es, ok, bueno, dame cuáles son los insights y qué tengo que hacer, ¿no? Y por qué tengo que hacer lo que sea. Fin, ¿no? Hace algunos años trabajé también una familia muy rica, y ellos te hacían solo dos preguntas, ¿no? De cuánto me cuesta y cuánto me va a dejar. Entonces, tú todo lo que tienes que hacer es hacer toda esta traducción de análisis y toda esta traducción, pues digamos, técnica de la situación y del exceso de inventario y de los stockouts o lo que tú quieras, a términos de negocio y cuánto va a redituar o cómo va a mejorar la empresa, ¿no? Entonces, si no puedes hacer esa traducción, realmente tienes un problema, porque no vas a poder, digamos que, avanzar, ¿no? O sea, la gente al final de cuentas, el mundo se mueve por finanzas, y es de, oye, ¿me conviene seguir manteniendo esta empresa o no me conviene seguir manteniendo la empresa? Ya lo que les decía al principio, ¿no? Y es parte importante también de por qué sí les aconsejaría que se avienten un cursito de contabilidad y de finanzas de perdido, para hacer toda esta traducción de negocio pues ahora sí a necesidades de negocio, ¿no? Es correcto. Si me permites, Alexis, tomar esta siguiente parte. Creo que oyendo todo esto Adelante. y pasándolo a lo que nos gusta mucho Alexis, a un servidor, y estoy seguro que a ti también, David, me suena hasta cierto punto a DMAIC, ¿no? Primero defines el problema, lo mides, haces toda la parte en papel, y luego viene la parte más divertida, que es la implementación y el control. Más o menos sería algo similar, no igual, pero similar. Aplica, o sea, y de hecho aplica. Últimamente, no sé cuántos años lleve esta parte para el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones, justo aplica todos los temas de Lean, ¿no? Uh-huh. Y era algo que a mí me sorprendía. Oye, esto nació en los años 50 con el Toyota Production System, y lo estamos utilizando ahorita en el desarrollo de software y en el desarrollo de aplicaciones para bancos, ¿no? Oye, y todo, tú llegas, no, sí, es que el Kanban, y es que, oye, sabes que eso es una señal solamente de resurtimiento, y ese es realmente, no es un bien vacío, no es cuál es lo que me toca hacer, es una señal de resurtido, una señal de lo que sigue, ¿no? Entonces, es interesante como de temas de manufactura y temas de mejores prácticas de manufactura, por llamarle de alguna manera, están implementadas en el desarrollo de software y en el desarrollo de cosas bancarias y en el desarrollo de seguros, o sea, es impresionante. Sí, Y entonces justo, o sea, es esa aplicación. Aquí lo importante es la aplicación del conocimiento y la aplicación de la estructura, de cómo abordar los problemas y los procesos y cómo desmenuzarlos. Eso es lo que te va a poder ayudar a poder atacar y ser justamente más eficiente en una carrera, por ejemplo, de consultoría, ¿no? Y contestando muchas preguntas de lo que hemos venido diciendo. claro. Sí, justo Ángel y yo comentamos bastante que Lean, más que un conjunto de herramientas, es una forma de pensar, una filosofía. Y justamente aquí se ve, porque realmente los desarrolladores o otras profesiones donde utilizan este tipo de herramientas toman esos conceptos y los aplican a lo que ellos lo ocupan. Y es lo interesante de estas herramientas, que son aplicables en todo tipo de procesos, siempre y cuando apliques la esencia de para qué son. Exacto, y luego también van acompañados, por ejemplo, de temas de Green Belt, ¿no? O sea, de temas no es de Green Belt per se, pero son los temas de estadística, ¿no? Six Sigma. Ajá, justo, los temas de estadística, que se tienen que comportar, obviamente, de una manera normal, porque si no se comportan de manera normal los datos, pues tienes que utilizar otro método. Pero aquí lo interesante es justamente esa similitud que tiene. Oye, todos estos conceptos nacieron de la parte automotriz y cómo tienen aplicación en casi en todos los aspectos de la vida, ¿no? Obviamente si los datos se comportan de manera normal, ¿no? Y entonces ahora sí todo el mundo te pide, oye, ¿y cuál es tu root cause analysis? ¿Cuál es el análisis de causa raíz, ¿no? En cristiano. Y entonces,
porque ya nos gusta también hacer tecnicismos y los modismos y todo, ¿no? Pero, y entonces, ¿cuál es el root cause análisis? ¿Y cuáles son lo que vamos a hacer para la próxima semana para solucionar? Oye, eso también viene, y ahora es complementando Lean con la eliminación bueno, Lean, la eliminación del desperdicio y la eliminación o la reducción de la variación de hora. Eso no la elimina, solo la reduce. Sí, sí. Es correcto, y justo ese es el espíritu de este podcast, por eso la ingeniería de procesos más allá de la manufactura, porque de verdad creemos que la ingeniería de procesos es vital y es útil para... Yo solo me atrevería a decir un caso en el que no lo encuentro útil, hablando con un amigo que es director de cine. En el proceso creativo per se es No, diferente, pero en el proceso de la producción de la película, ahí hasta, sí entra el... hasta para eso tienen metodologías y Claro, entonces es un proceso, o sea, les guste o no, la metodología tiene un nombre, pero vamos a hacer este proceso de brainstorming, de llamarle el título, pero tiene una secuencia de pasos, la metodología, y entonces no, es todo esto esto sí. del design thinking. El design thinking pues sigue una serie de procesos, o sea, te guste o no, y entonces por más creativo que seas, pues sí seguiste una cierta estructura, a menos que hagas una pintura, una composición, o pues algo así realmente que te salga de la inspiración, pero si no, casi diría 99% de las cosas tiene un Exacto. orden, ¿no? Sí, tiene total sentido. Y bueno, hemos hablado mucho sobre el tema de metodologías, implementación, las soluciones, pero después de esto, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el papel del consultor ya en la parte del seguimiento, el follow-up? ¿Cómo se involucra en él en el caso de que lo haga? ¿Y cómo se lleva toda esta parte del seguimiento? Del seguimiento del proyecto o el seguimiento final de que, y justo, hay Digamos muchas que cosas. el proyecto ya está en la parte del, ¿cómo le llaman? El Go Live, ¿sí? Sí, ¿Qué sigue después de eso? sí, y depende, ¿no? Y es lo que te decía. Obviamente tú negocias con el cliente, tienes un cierto alcance, puedes llegar a un proyecto de papel, puedes llegar a un proyecto de implementación, y luego trae un proyecto de implementación más acompañamiento, ¿no? Entonces, igual el cliente luego muchas veces dice, es que yo ya estuve contigo durante el Go Live y yo ya sé, ¿no? Pues el acompañamiento no lo necesito. Bueno, pues ya, bendición y vámonos. Pero como que ya no lo sueltas porque sabes, ¿no? Y entonces mal harías tú en soltarlo y vamos directo a estrellarnos. Pero sí, justo el tema es poder ofrecerle un consultor, dos consultores, que estén ahí en el acompañamiento. O sea, también, te digo, todas las decisiones las toman en función de los costos del proyecto. Y lo que te quería contestar, apalancado de eso, es que tú, antes de hacer todo el despliegue, empiezas con tres tipos de, digamos, como de microproyectos o de conceptos, y que es algo que me gustaría platicar, ¿no? Que son las POCs, que son los POPs y que son los MVPs, ¿no? Los POCs, las pruebas de concepto, Proof of Concept, los POPs, los Proofs of Value, y los MVPs, el Minimum Valuable Project, el Product. O sea, si estás desarrollando un software o estás desarrollando un producto, tienes que tirarle a través de hacer un MVP, un mínimo que cumpla las funcionalidades que tú estableciste, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedes escalar. Si tú haces una POC, ¿no? Haces una prueba de concepto, y eso es importante, es una diferencia entre la prueba de concepto y la prueba de valor. La prueba de concepto cumple con las especificaciones que tú definiste como usuario, ¿no? O sea, es azul, me ponen la letra Arial número 12, etcétera. No, pues sí lo crea, ¿no? El código lo crea, o el proyecto lo crea. Sí, en un ambiente controlado, en un ambiente pues monitoreado y todo eso. Y para eso precisamente nos sirve poder hacer estos pequeños proyectitos para poder, es como un microuniverso donde podemos, de cierta manera, ver qué es lo que pudiera salir mal al momento de hacer las escalaciones, ¿no? Y justo del acompañamiento y el control y monitoreo. Ya que haces un pop, normalmente el cliente va a decir, oye, ok, bueno, ya lo pinto de azul y tiene la letra Arial 12, pero ¿cuál es el valor que le agrega a mi organización el poder hacerlo azul y que tenga la letra Arial 12? Bueno, pues ese es otro proyecto, igual chiquitito, acotado en un cierto ambiente, en un cierto tiempo, con ciertos actores, que te va a definir, o sea, y entonces empiezas a hacer métricas, oye, ¿cuántas cartas les gusta, no sé, con este mismo ejemplo, cuántas cartas le gusta a la gente en Arial que contra Times New Roman o contra Century Gothic o lo que sea? ¿No? Pues, entonces empiezas a ver cómo, si te compran más porque le pusiste Arial, y entonces dices, ok, hay un 30% de aumento en las ventas, o hay un 30% de reducción en los errores por utilizar un método estandarizado.
Y entonces tú ya le puedes ir poniendo valor. Ok, si en determinado tiempo fueron 30% adicional, pues si lo corremos a lo largo de todo, pues a lo mejor será entre un 20 y un 30, ¿no? Y entonces empiezas a definir una prueba de concepto, un POC y un producto mínimo viable para que funcione, ¿no? Entonces, haciendo eso, haciendo todos esos pasitos, pues tú ya puedes llegar a hacer una mejor implementación y hacer un mejor seguimiento, ¿no? Tú ya sabes cuáles pudieran ser como las fallas más comunes y poder justamente estar haciendo también, el tema es cómo haces una estrategia de implementación, ¿no? O sea, ¿te la vas a aventar toda? Y mátense todos, o la vas a ir aventando de poquitos en poquitos, o la vas a ir aventando en segmentos. Ahí también es importante poder hacer ese acotar pues las fases, ¿no? De cómo vamos a ir atacando todo esto. Porque te digo, si te lo avientas todo de jalón, no estás preparado, no has hecho, y seguramente van a preguntar también el tema de change o cómo la gente no está renuente al cambio, pues mira, vas directo al matadero, o sea, y es mucho análisis, es mucho estudio desde las pruebas de concepto, ¿no? Y de hecho, una pregunta que me surgió, y por lo último que comentas, en el caso de que el cliente te diga, no sabes qué, esto que hiciste no me gusta, quiero que lo cambies todo. ¿Cómo lidian con ese tipo de situaciones? ¿Le dicen al cliente, sabes qué, así quedó el producto, ya te fregaste? No, ¿O si hay esa flexibilidad para poder modificarlo desde depende, cero? y depende también de la confianza que exista con cliente, depende de cuántos años lleves trabajando con él, depende de muchos factores, ¿no? Porque obviamente justo antes de arrancar un proyecto hay una cosa que se llama el scope of work o el alcance, ¿no? O donde defines cuáles son las funcionalidades que vas a hacer, ¿no? Y eso se firma. Y mira, para garantía tanto de él como de nosotros, o sea, para protección de él como de nosotros, pues es importante llegar a un acuerdo de hasta dónde llega lo que vamos a hacer, ¿no? Porque si no, por ejemplo, y es importante también, un proyecto de consultoría, ¿cómo se costea? Pues tú tienes que revisar el equipo, las obras, el seniority, etcétera, y te da un cierto monto más, ¿no? Más tienes que entregar un cierto margen, etcétera. Y siempre va a ser así, ¿no? No va a cambiar. Y entonces entregas eso. Entonces, si tú te pasas de esas horas del equipo o de lo que sea, pues ya no estás siendo rentable tú para tu empresa ese proyecto, ¿no? Porque le estás dedicando muchísimas horas del equipo que tú asignaste. Si les ibas a asignar 10 horas y ahora te tomó 20 hacerlo, pues el proyecto ya prácticamente salió gratis, ¿no? Para el cliente. Por eso es importante acotar y poder definir alcances y definir funcionalidades bien específicas, lo más específico posible, porque luego también hay unos que es como así como zonas grises, lo más específico posible para tanto garantizar al cliente la satisfacción de que esto fue lo que nos dijiste y lo que nosotros nos comprometimos a hacer en este tiempo, como también para protección de la empresa, de, oye, yo estoy haciendo esta asignación de recursos, estoy haciendo esta asignación de tiempos, estoy haciendo esta asignación de costos, porque si tú me hubieras dicho otra cosa, pues es otro proyecto, ¿no? Entonces, todo eso se analiza desde la parte de las propuestas. Oye, si entendí bien, tienes obviamente diferentes etapas con el cliente y dentro de la etapa, pues antes de arrancar un proyecto, pues te tiene que aceptar la propuesta. Tienes que revisar la propuesta de que tu entendimiento es correcto del problema, de que tu enfoque a la solución es correcta, que le guste la metodología, que entiende que el tiempo es correcto, que el equipo es correcto. O sea, muchísimas cosas tienen que estar ok antes de llegar a un proyecto, ¿no? No crees que es así, no crees que es así de sencillo. Y entonces ahí ya aplica el de, oye, ¿es un cliente estratégico o no es un cliente estratégico? ¿Le acepto o no le acepto los cambios? Me las trago porque yo los quiero hacer la inversión, porque yo quiero entrar ahí. O sea, hay muchísimas cosas que es una balanza de justamente de te comes o no te comes esas horas. Ok, ok, David. Muy completa tu respuesta. Algo que me gustó de esta respuesta de la anterior es hablar de esta gestión de change management, ¿no? Cuando se aplica, cuando no aplica. En caso de que sea un cliente estratégico o que quieras entrar a esa industria y ya tienes tu proyecto, ya está implementándose y llegó la hora de hacer ese cambio en la organización y te das cuenta que ciertos stakeholders que son importantes no solo no están a tu favor, sino tal vez están jugando en tu contra. ¿Cuál sería una estrategia para, no sé si sea posible inclusive que esos stakeholders al final sean tus supporters o no lo sean, o cómo manejas esa parte? Porque al final el éxito Sí. de tu proyecto va a depender de ellos. No, y era algo que platicaba, ¿no? O sea, uno es data,
O sea, los números hablan y dirás misa y Ujú, dirás lo que tú crees, pero el número habla. Y ellos tampoco son intransigentes, o sea, sí son firmes, ujú, pero no están ahí nomás porque sí, o sea, tienen muchísimo grado de estudio, entienden mucho mucho su empresa, su industria y el contexto de lo que viven, y ellos tienen una manera de pensar, pues porque esa es la manera en la que ellos ven o sea, la perspectiva que ellos tienen del negocio, ¿no? Tu chamba es poder demostrar con números que la perspectiva correcta o la perspectiva que le va a ayudar mejor a la organización, porque no es de quién tiene la razón, porque aquí estamos hablando todos como equipo y estamos hablando como organización, es qué es lo mejor para la organización, no qué es lo mejor para Alexis, no qué es lo mejor para Ángel, qué es lo mejor para... Aquí es qué es lo mejor para la organización. Y si es lo mejor para la organización, generalmente me la trago. O sea, ¿por qué? Porque es lo mejor para todos. Fin, ¿no? Y así vamos a vender más, o vamos a tener mejor margen, o vamos a tener mejor flujo, o vamos a reducir. Es lo mejor para la organización. Y si yo le presento ese proyecto a los stakeholders y les estoy diciendo el por qué es mejor para la organización, pues créeme que la dirección va a ser implementalo, ¿no? Esa es una, esa es una. Y la otra, si necesitas en proyectos más grandes, por ejemplo, en proyectos de implementación o en proyectos de diseño, donde vas a hacer transformaciones más profundas de la organización, pues sí necesitas una estrategia de change. Yo no soy especialista en change, me toca trabajar en ciertos proyectos, pero, por ejemplo, entiendo que también hay metodologías como las de McKinsey o sea, ya hay ciertos rubros que te dicen que cómo establecer temas de change y justo, ¿no? También es como hacer campañas de marketing a lo interno, ¿no? O sea, que conozcas a tus clientes, que sepas cómo hablarles, que sepas transmitir el mensaje de lo que les quieres decir, cómo los abordas, o sea, cómo les das esta capacitación, si los te estás integrando o no desde la definición de los procesos. O sea, hay muchísimas cosas que van en juego a la hora de hacer implementaciones y a la hora de hacer o facilitar la adopción del cambio, ¿no? Excelente, David, muy buena respuesta. Y ya justo antes de que empecemos a cerrar con las preguntas, me surgió una duda. Oye, pues yo entiendo que, digamos, para el lado de Project Management existe esta institución que es el Project Management Institute. ¿Hay algo similar para consultores? Mm, Buena pregunta. No que yo sepa, no que yo sepa. Sí es obviamente formativo y por eso te decía, es un tema de estilos de la firma y también por eso es un plan de carrera, ¿no? O sea, para que tú puedas llegar a ser ejecutivo, socio, pues tienes que primero ser director ejecutivo y antes tuviste que ser director y antes tuviste que ser senior manager, consultor senior, consultor junior, analista y casi casi becario, ¿no? Y entonces es esa parte formativa de lo que te va a dar los valores y la visión y los skills que necesitas para llegar hasta arriba, ¿no? Entonces es un tema, pues digamos, formativo. Ajá. Pero de igual forma, ya en el mercado existe algún tipo de certificación o algo así que te vale como consultor, Mm, o no, ya es no. cuestión más interna de cada compañía. Pues mira, ¿Con es qué que te ajá, preparas? yo creo que ya es más cuestión interna de cada compañía, porque por ejemplo, si tú te vas a estudiar una Ivy League, ¿no? Y te haces tu MBA y lo normal es de que o entres a Investment Banking o que te vayas a consultoría y a consultoría te vas a Boston, McKinsey o Bain, ¿no? Y entonces pues ellos ya tienen tu formación y no hay digamos, un curso que es, voy a ser consultor. O sea, cada una te va formando con los principios y valores que tiene cada una de las organizaciones. Digamos que si tú quieres entrar a Bain, pues lo que te aconsejo es que te vayas a estudiar un MBA en Estados Unidos y que estudies tus casos y que veas cómo hacer presentaciones y que veas cómo hacer todo este insight, porque no es solamente un curso, o sea, te digo, son conocimientos de capacidades, conocimientos de negocio, conocimientos de escucha, conocimientos de insights, conocimientos de poder transmitir una idea. Y eso no viene, o sea, no viene en un paquete, o sea, son muchos conocimientos que tienes que integrar y aparte que tienes que tragarte y hacerlo del estilo en que le gusta a estas personas para poder integrar, llegar ahí, ¿no? O sea, digamos hasta McKinsey, Bain
o McKinsey, Boston o Bain, ¿no? Que son como las super firmas de consultoría de estrategia, o sea, donde todo el mundo quiere ser de estrategia, es eso, ¿no? Pero luego vienen otros tipos de consultoras, por ejemplo, consultoras de TI, ¿no? O sea, consultoras de TI que ya también incluyen negocio, que ya incluyen, pero por ejemplo, ella, o sea, no quiero decir que sí lo hacen o que no lo hacen, o que lo hacen mejor o que lo hacen peor, pero es como estilos propios y donde tú eres más fuerte para jugar, ¿no? Y entonces con eso es que las empresas pues te van a hacer esta formación. Igual, el tema de PMI, y a mí hay algo que realmente, bueno, olvidemos que dije PMI, o sea, en general se llama eh, no es criterio, pues conocimiento común, o cuál es la palabra, como, porque tú puedes lograr muchas cosas sin llegar a tener ciertas certificaciones, ¿no? O sea, es como este conocimiento común de las cosas. Las certificaciones te ayudan para estandarizar que tú tienes conocimiento de cómo se hace y fin. No te garantiza que lo vas a hacer bien, no te garantiza que vas a tener un proyecto exitoso, no te garantiza que vas a vender. O sea, hay muchas cosas en juego, ¿no? Y entonces, las certificaciones, pues sí, solo garantizan. Si durante ese periodo de tiempo conoció lo, los fundamentos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero eso te sirve, pues, como fundamento, ¿no? Una información más de todo el universo de información que tienes a la mano, ¿no? Y entonces es la aplicación de esa información la que te va a realmente ayudar a ser exitoso. Tiene sentido, o sea, todas estas rutas de aprendizaje van afín a la cultura de la empresa y al giro también de la misma, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, luego también, por ejemplo, igual métanse a bolsas de trabajo o métanse a LinkedIn o lo que sea. Luego también hay vacantes que dicen sin experiencia o a lo máximo 2 años de experiencia. ¿Por qué? Porque yo quiero formarlo, ¿no? No quiero que ya venga tal vez, y no por llamarlo de alguna manera, Maleado. contaminado, ¿no? Contaminado o ya venga con un cierto mindset de la otra empresa, ¿no? Entonces es de, oye, yo lo quiero formar y yo lo quiero hacer así a nuestro modo. Ajá. Perfecto. Pues digo, hablando como ingeniero industrial, David, Alexis, creo que uno de los caminos naturales de la ingeniería industrial es acabar en consultoría. Creo que nos meten de todo y uno decide en qué es especialista, algunos en ingeniería de procesos, otros en consultoría, otros en cadena de suministro, pero al final creo que algo bonito de nuestra carrera es que tenemos esa capacidad de ver a lo largo de la organización y no solo en un silo, que también lo puedes hacer, ¿no? Si estás en producción, en calidad, etcétera, pero creo que es una de ¿Por qué las no? flexibilidades de ser ingeniero industrial. Es más fácil, ¿no? Verlo también en silo que sistemáticamente. Te ahorra la comprensión. Pero es justo eso. Pero es justo eso. Si tú quieres avanzar en la organización, que yo creería que una persona quisiera avanzar dentro de la organización, Uh-huh. tener mayor responsabilidad y por ende ser redituado de mejor manera, pues necesitas entender el cómo afectan tus decisiones, necesitas poder tomar decisiones y necesitas también entender el contexto de negocio. O sea, eso es básico. Un todo. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 ha estado muy interesante esto de ser ingeniero industrial, pero te digo, no solo lo cierres a ingeniería industrial, o sea, yo por ejemplo me ha tocado trabajar con personas muy brillantes, IQs, Uh-huh. también mis respetos, o sea, mecatrónicos, ingenieros de mecánica, o sea, hay gente muy buena que terminan haciendo trabajo de ingeniería industrial, ¿no? Pero que también aportan desde su conocimiento de, no sé, de temas de transferencia de masa o temas de termodinámica. Todos esos conocimientos pues también aplican y ayudan a justamente al entendimiento del proceso, ¿no? Al entendimiento de las variables, a poder formular ecuaciones, a poder formular modelos, etcétera. O sea, todo eso también es importante, ¿no? No solo para no enaltecer nuestra carrera, pero también eso lo puedes tener a través de otras carreras, ¿no? No solo acotarlo a ingeniería. Sí, claro. Excelente, David. Ángel, me parece un buen momento para empezar a cerrar. Sí, No claro. sé si tengas alguna pregunta final. No, no, no. De mi parte, bastante satisfecho con lo que hemos platicado. David, de tu parte, ¿algún comentario final que tengas, que guste compartir? Eh, sí, digo igual, espero que todas las respuestas o todo lo que haya comentado haya enriquecido el conocimiento pues, de la comunidad, que haya contestado a las preguntas. Igual si tienen alguna duda puntual o algo que quisieran también que ahondemos, pues yo estoy en la mejor disposición. Igual
Yo encantado, creo que esta modalidad está interesante de hacer más podcasts y chats y poder llegar a más personas, porque creo que también ayuda a hacer temas formativos, ¿no? Eso. Sí, totalmente. Como de ingenio, si gustan hacer preguntas, ya saben que pueden colocarlas en el chat de YouTube o incluso también en Spotify. Y de antemano, David, agradeciendo tu disponibilidad, tu atención y también tu presencia en este podcast. Muchas No, gracias. encantado. Encantado y a ver cuándo me invitan de nuevo. Claro que sí, te tomaremos la palabra. Perfecto, Ángel. Entonces, sin nada más que comentar, esto fue Ingenio. Ingeniería de procesos más allá de la manufactura. Gracias, hasta luego. Chao.